nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Estamos aquí es para hablar de Jesús, y Jesús nos dio un regalo maravilloso. Dios entregó a su Hijo. ¿Os acordáis? La semana pasada la pastora habló de un versículo que podríamos decir que es una mini Biblia, Juan 3:16. Y leyendo ese versículo podemos entender la obra de la cruz. Y yo hoy quiero hablaros, el Señor me ha hablado muy claro sobre este tema, sobre algo que después contaré un testimonio personal, pero de algo que creo que hoy en el mundo falta, y es el perdón de los pecados. Jesucristo en la cruz te perdonó y me perdonó. Es así de claro. La palabra es clara y es concisa. Y dice que la palabra es como una espada de doble filo que atraviesa el corazón. Y si en este día, en este lugar, yo creo que todos somos creyentes, pero si no fuera así, te voy a decir algo. La palabra también es para ti. Hoy la palabra no solo es para las personas que quizá aún no han entregado su vida al Señor. La palabra es para los cristianos. La palabra es para los que estamos aquí. Vamos a ver cómo el Señor Jesús hizo esto tan precioso de entregar su vida en la cruz y perdonar nuestros pecados. Últimamente escuchamos mucho en la iglesia, desde hace días, que estamos en una nueva temporada, que se ha abierto un gran capítulo y que todos queremos ser parte, ¿verdad? Pues mira, te tengo que decir algo. Tenemos que apoderarnos de la palabra de Dios, no empoderarnos, apoderarnos de la palabra y de las palabras que Jesucristo nos dice cada día. Y me gustaría, hermanos, que abrieras tu Biblia en Isaías 43:25. Isaías 43:25. Un versículo que marcó mi vida hace mucho tiempo, cuando yo también era muy jovencita. Un versículo que impactó lo que decía cuando yo lo entendí. Dice la palabra, yo, y vamos a mirar ese yo, es algo importante, ¿eh? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Amén? Amén. Lo voy a leer otra vez, porque a mí el yo primero me entusiasma. Ese yo es Jehová Rafa, es Jehová Jireh, es Jehová el Shaddai, es Jehová nuestro Señor. Eso quiere decir el yo primero. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Esto quiere decir por gracia, sin merecerlo, por amor a cada uno de nosotros. Y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, yo no sé si os pasa. Yo empiezo a ser un poco mayor ya. Y se me olvidan las cosas. Y se me olvidan mucho las cosas. No creo que todavía sea una enfermedad, pero sí que es cierto que muchas veces, y sé que a vosotros alguna vez os ha pasado, no voy a decir que salgáis, pero yo lo he compartido con algún hermano, he ido a la habitación a buscar algo y cuando he bajado, me he liado a hacer otras cosas y cuando he bajado sin lo que yo quería buscar. Y bueno, mi madre decía eso de si no tienes cabeza tienes piernas, entonces he tenido que volver a subir. Y a veces se me olvidan las cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que aunque se nos olviden las cosas, a veces aquellas cosas que no nos gustan, siempre tenemos quizá a alguien que nos recuerda que hemos hecho algo que no nos ha gustado. Hermanos, el Señor nos dice, no me acordaré de tus pecados. Pero el enemigo anda cada día como león rugiente. Y esto lo dice la palabra. Y el enemigo, ¿sabéis de qué se encarga? ¿Sabéis, aparte de otras cosas, de recordar aquellas cosas de tu pasado que tú quieres olvidar?
El enemigo se encarga de aquello que a ti te hace daño, recordártelo una y otra vez. El Señor dice que Él no se acuerda de esto. El perdón, hermanos, es algo fundamental en nuestra vida. Sin perdón no hay amor. El perdón es algo fundamental. El perdonarnos a nosotros mismos es algo fundamental. El perdonar a los demás es algo fundamental. ¿Sabéis? Me encanta decir que el Señor es de los que perdonan y olvidan. Y así es su palabra. Cuando Jesucristo se entregó en la cruz por cada uno de nosotros, perdonó cada uno de nuestros pecados. No dejó aquellos que quizá pareciera que fueran más grandes. El Señor los perdonó y los olvidó. Te voy a contar una anécdota. Había una vez un sacerdote que era, renombrado. Y este hombre, como todos nosotros, tenía algún pecado de juventud allí oculto. Y dentro de ese lugar, de esa parroquia, había una señora que la conocían porque ella siempre decía que Dios la hablaba mucho. Dios habla, Dios nos habla, eso es verdad. Que Dios la hablaba. Entonces esta señora iba a la iglesia y siempre tenía palabra para la gente porque decía, Dios me ha mostrado esto y Dios me ha hablado. Entonces ese sacerdote la quiso como pillar y le dijo, mira, ven un momento, me gustaría que le preguntases a Dios un día en tu conversación con Él, ¿cuál fue el pecado de este sacerdote? Y la mujer no tuvo problema, fue a su casa, estuvo ahí y a las 2 o 3 semanas esta mujer llegó a la parroquia allí y el sacerdote le dijo, hombre, ¿te acuerdas de lo que te pregunté? Tú le has preguntado a Dios si te ha revelado, si te ha dicho el pecado que yo tuve de joven. Y la mujer dice, sí. Le pregunté, ¿qué pecado fue el del sacerdote? Y Dios le contestó, no me acuerdo. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios no se acuerda ya de los pecados, hermanos. Y a veces damos vueltas, porque así somos humanos y muchas veces hacemos caso al enemigo, hacemos caso a las fuentes que vienen a nuestros pensamientos. Y sabéis, quiero deciros algo, el enemigo de nuestras almas sabe que no podemos avanzar si nosotros estamos continuamente remarcando lo que tenemos atrás. El enemigo sabe que perdonar es algo que cuesta, pero también a veces recibir el perdón. Porque, hermano, si tú has aceptado al Señor en tu corazón, ya estás limpio de pecado, porque Cristo en la cruz derramó su sangre por ti. Y si aún no lo has hecho, que sepas que es así. Mirad, Dios en esta mañana me ha puesto en el corazón, podríamos hablar del perdón de pecados, del perdón de muchas cosas, ¿no? En esta mañana, pero hay 2 cosas que quiero decirte. Dios nos perdonó y Él sigue en esta línea. Es un Dios misericordioso. Vamos a leer en Miqueas 7:19 y veremos cómo Cristo cada día nos dice, yo ya te he perdonado. Da igual eso que tú piensas que era tan grande y que no te deja avanzar. El Señor, hermano, quiere que en este tiempo, que en este nuevo libro, que en esta etapa de nuestra iglesia, Luz a las Naciones, dejemos atrás el pasado y estemos completamente seguros de que Jesucristo ha pagado por nuestros pecados. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Hermanos, tenéis que estar muy atentos. Yo sé que lo sabéis, pero mirad, Él dice, el verbo, ¿en qué está el verbo? A mí me gusta, no sé si lo he dicho alguna vez, a mí me encanta
la sintáctica, la morfosintáctica, me gustan las lenguas, siempre me ha gustado. Y me gusta que cuando me preparo a entender lo que el Señor me está diciendo, y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Amén. Él, cuando clavó su cuerpo en la cruz, tuvo misericordia, y hoy, en el año 2023, Él sigue teniendo misericordia. Él dice, Él volverá a tener misericordia de cada uno de nosotros. Mira, el Señor es bueno. Dios es bueno. Y ¿sabéis qué me imagino? En este versículo dice, echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Me imagino mi vida. Cuando yo me entregué al Señor, como Él cogió todos mis pecados, los envolvió, los metió en un saco y los tiró al fondo del mar. Esto también lo he estudiado. ¿Qué pasa cuando las cosas van a la profundidad del mar? Se deshacen, se mueren, hermanos. Ya no existen. Así que me gustaría que pensáramos si alguna vez el enemigo viene a nuestra mente con esas palabras, que le recordemos, mira, el Señor volverá a tener misericordia de mí. Él ya perdonó. Él ya lo hizo. Él ya venció la muerte. Amén. Fijaros, en Salmo, voy a pedir que me lo busques, Álvaro, también dice Salmos 32:1. Dice así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. De nuevo el Señor te está diciendo que Él cubre tu pecado, que Él limpia tu pecado. ¿Recordáis al apóstol Pedro, verdad? Pedro fue un ejemplo claro de cómo el Señor perdonó después de traicionar a Jesús, ¿verdad? En cuanto Él resucitó, cuando Cristo resucitó, Pedro se dio cuenta que el Señor le había perdonado. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro aceptó el perdón. Hermano, a veces pareciera que no aceptáramos el perdón de Jesús. Si tú alguna vez has salido a pedir perdón, el Señor ya te ha perdonado. Pedro se levantó después, al poco tiempo, ante los varones de Jerusalén a predicar, y habló de la obra en la cruz, porque él hubo entendido que aunque él había traicionado a Jesús, él le había perdonado cuando fue crucificado en la cruz. Así que cuando esos pensamientos nos vienen, cuando esas cosas que en la sociedad de hoy en día se dice que son traumas del pasado, vengan a tu vida, recuérdales que el Señor te vuelve a decir que Él volverá a tener misericordia de ti. Mirad, yo, sabéis que trabajo en el hospital y me encuentro con muchas personas que vienen con muchos traumas del pasado. Los traumas, os lo voy a leer, dice que son eventos que salen de la experiencia humana común y generalmente producen fuertes reacciones emocionales, físicas, conductuales y espirituales al que las vive. Yo os voy a decir algo de manera sincera. Yo no podría trabajar donde yo trabajo si no fuera creyente. Porque lo que se vive en el pasado, cuando alguien te hace daño, y eso se convierte en un trauma, cuando alguien, o tú mismo has hecho un pecado tan grande que se convierte en un trauma, porque ni tú te perdonas, ni aceptas el perdón de Jesucristo en tu vida. Si yo no fuera creyente, no podría ponerme delante de personas. ¿Sabéis por qué? Porque yo sé que no hay ninguna persona, nadie en el mundo humano que pueda llegar al corazón de otra persona como lo hace Cristo. Jesucristo es el único que sana, hermanos. Y gloria a Dios por los psicólogos, por los terapeutas, eso está claro, porque Dios utiliza al hombre que confía en Él para poder ayudar a los demás. Pero te voy a decir, no hay nadie que perdone los pecados que no se llame Jesucristo.
Jesucristo lo hizo, ya lo hizo. Y Él volverá a tener misericordia de mi vida y de tu vida. Así que te voy a decir algo. Sigue recordando que Él está contigo. Sigue recordando que la cruz te ha dado vida y que la cruz no acabó cuando Cristo resucitó. Ahí empezó tu vida porque Él te salvó. Amén. Mirad, hoy estaba pensando que a veces nos cuesta olvidar el pasado. Y yo pensaba en 3 clases de personas, ¿verdad? Los cristianos, ¿sí? Igual como cristiano te crees tan pecador que no eres digno, quizá, ¿verdad? Y te voy a decir algo, el enemigo es lo que quiere que creas. Pero si tú hoy ya has aceptado a Jesucristo, y es verdad que aunque lo hayamos hecho a veces vienen cosas de nuestros pasados en la cabeza, tenemos que confiar en lo que Cristo ya ha hecho. Otro tipo de personas son aquellos que piensan que quizá ahora no es el momento, que aún les queda mucho por vivir. Iba a decir los jóvenes, pero no, hermanos, no solo los jóvenes. Hay mucha gente que cree que todavía, que sí, que cree en Dios, pero ya lo haré. Yo sé que tengo que hacer, pero ya lo haré. Y lo van dejando. Y déjame que te diga algo. Y tú y yo estamos en este tiempo. Cada día en las noticias hay algo más desastroso, hermanos. Si esta mañana me he levantado y después de orar he abierto el móvil y ha salido la pandemia de los niños allí en China. Y así cada día. Los momentos son de Dios. No es tu momento. Es el momento de Dios que tú no sabes hasta cuánto el Señor te quiere aquí. Y mientras tú estés aquí, a veces perdemos el tiempo. Decimos, Señor, yo es que lo estoy pasando bien ahora y ir a la iglesia, ponerme a leer, si podría estar haciendo otras cosas o mirando el móvil hermanos, hay tiempo para todo. Pero el primer tiempo es del Señor. Si tú eres de esas, que todavía le estás alargando un poquito la espera, yo te digo, hoy es el día de salvación. No sé qué va a pasar mañana, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y hay un tercer tipo de persona, el que piensa que no lo necesita. Yo espero que de aquí no haya nadie, pero lo digo por si te encuentras alguno. De aquellos que creen que no necesitan el perdón de pecados, que se creen que no son pecadores o que ellos ya hacen las cosas bien. La palabra habla muy claro sobre esto. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo, ¿por qué murió? Por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Y sí te vas a encontrar con estas personas, en tu trabajo, en la escuela, donde sea, pero podemos ser testimonio, hermanos. Podemos testificarles de que Jesús ya ha limpiado mis pecados. Yo tengo muchas veces, a mí se me nota mucho cuando estoy mal, se me nota, si no decíselo a mi hija. Se me nota y soy muy expresiva, cuando estoy enfadada, cuando estoy triste, cuando estoy contenta. Y esto también lo notan los de fuera. Y muchas veces, a veces te dicen, y conocen tu vida un poco y te dicen, ¿y cómo puede ser que tengas eso? Es que no entiendo. Con todo lo que llevas encima o con lo que te ha pasado, los tiempos son de Dios y tenemos que darle la gloria a Dios y tenemos que ser agradecidos, hermanos. Cuando uno tiene a Cristo en su vida, cuando uno está liberado, cuando uno confía que Él volverá a ser misericordioso con nosotros, entonces eso se nota. Eso se nota. Y lo notan los demás. Puede ser que tú digas, yo es que no soy una gran evangelista y no voy diciendo, Dios te ama a todo el mundo. Pero no te preocupes, que el Espíritu Santo algún día te pondrá el tema, te dirá algo, ¿verdad? Yo siempre pido, de verdad, que sea un momento muy específico en el que yo pueda estar llena del Espíritu Santo para poder hablar, para poder decirle a las personas. Y a veces, hermanos, hablar del pecado, hablar del perdón de pecado no gusta, ¿verdad? No gusta que digamos,
es que eres un pecador y tienes que arrepentirte. Me acuerdo este verano pasado cuando vino el Jaco, que ellos son del Ministerio de la Caja Roja, evangelistas. Y es curioso porque a veces no evangelizamos así. Yo he evangelizado mucho tiempo cuando he salido a las plazas. Pero cuando yo vi a Jacob y a yo me quedé impresionada. Porque iban allí, y os voy a contar una cosa que pasó, que bueno, él también creo que lo contó, que fue una pareja que no estaban casadas, que bueno, que fornicaban, bueno, ¿no? Pecado. Y les preguntó, y les dijo, vosotros estáis en fornicación, estáis en pecado, ¿queréis cambiar? Ellos dijeron que no. Y yo me quedé impactada por las dos cosas. Primero, por cómo había ido de directo, y ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. Y segundo, porque ellos no tuvieron ningún problema. Estos eran de estas personas que dijeron que no. Ellos no tenían ningún problema. También eran de las que dijeron, bueno, ya somos muy jóvenes, más adelante. Hay que ser directo. La palabra es clara, hermanos. La palabra es muy clara. Y lo mismo de clara es para decir que si no nos vamos a ir al infierno. Como para decir, como el mensaje de hoy, que Jesucristo ha limpiado nuestros pecados. Amén. Hay otra cosa. Os he dicho que una de las cosas que os quería decir era que Dios, el Señor, estará y volverá a ser misericordioso con nosotros. Ahora voy a pedir a Álvaro que ponga una foto y tenéis como 10 segundos para hacer comentarios entre vosotros, ni uno más, porque voy a decirle que ponga una foto porque quiero comentar la segunda cosa a través de esta foto. 10 segundos, no tenéis uno más. Bueno, por un poco más, que yo creo que no ha dado demasiado tiempo. Bien, él es mi padre y esa soy yo. Era yo. ¿Eh? Muy bien. Él es mi papá se llama Jesús. Y yo no quiero emocionarme, pero voy a decir algo que para mí fue muy importante. El Señor quiere que también perdonemos a los demás. Y es difícil a veces, hermanos. Es difícil perdonar. Pero el Señor quiere que perdonemos. El Señor está cuando nosotros pecamos y nos perdona. Pero después nosotros también debemos hacerlo. Abre tu Biblia en Efesios 4:32. Mirad lo que dice. Qué bonito. Dice así la palabra del Señor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un mandato, hermanos. Bien, ahí habéis visto una foto de mi boda. Los que poquitos de aquí conocen a mi padre, poquitos. Ni mi hija tampoco le conoció, pero mi padre no fue seguramente el padre que las personas quisiéramos, ¿no? Era un hombre que dio bastante mala vida a mi madre, un hombre maltratador, alcohólico, un hombre que nos hizo sufrir. Y oye, a las personas que te hacen sufrir, ¿cómo cuesta perdonar, verdad? Pues no las quieres. Y yo pensaba en Jesucristo. Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio, no le querían. Le apedreaban, le escupían, le empujaban, le llamaban de todo. Mi padre no era un hombre bueno, era un hombre que era un pecador también, igual que yo, pero mi padre no trató bien a mi madre y eso lo veíamos en casa. Nosotros somos 6 chicas, yo creo que muchos lo sabéis. Mi hermana siempre digo, mi hermana es la mayor que yo, pero no es más pequeña. Le digo, ella es la pequeña, somos 6 chicas. Y todas, de mayor a pequeña, pues se fueron yendo, ¿no? De casa. Entonces nos quedamos Yoli y yo, que éramos las más jovencitas. Y yo recuerdo siempre intentar estar muy cerca de mi padre.
para que así intentar que no hiciera mal a mi madre. Pero eso era difícil, porque el alcohol sabéis los efectos que tiene. Así que mi padre y mi madre, cuando yo tenía 17 años, se separaron. Se separaron y mi madre no podía más, ¿sí? Entonces se fue y quedó mi padre allí conmigo y con una de mis hermanas, hasta que mi padre se quedó solo conmigo. Y mi padre me dijo, mira, como estás solo conmigo, tienes dos opciones. O te quedas conmigo a estudiar aquí y yo te lo pago todo, o te vas y no te pago nada. Podría ser una decisión difícil, ¿no? Pero yo lo tuve muy claro. Digo, papá, aquí te quedas. ¿No? Así de claro. Lo tuve clarísimo. Vamos, es que antes de que me lo dijera yo ya estaba haciendo planes para venirme a Lleida. Aquí, donde conocía el que me estaba esperando. De la boda. Y así transcurrió mi vida así un poquito, pero yo no había perdonado a mi padre. Yo iba a ver a mi padre, a Miranda, pero yo no le perdonaba. Y tengo que decirlo para mi vergüenza, digámoslo así, me costó muchos años perdonar a mi padre. Muchos años. Porque el enemigo solo ponía en la mente el pasado de lo que teníamos en casa. Y yo iba a verle y me daba pena. Es que le iba a ver, pero no le quería. Y recuerdo un día que el Señor me habló muy claro. Yo no iba a poder ser libre si no perdonaba a mi padre. Es difícil amar a las personas sin perdón, hermanos. Es muy difícil. Creo que imposible. Jesucristo nos perdonó porque nos amaba. Jesús dio su vida porque nos amó. Y yo tuve que tomar una decisión. Y me acuerdo que fue en un culto que el Señor me mostró directamente a mi padre. Mi padre aún no había muerto. Y tuve que pedirle perdón al Señor. Porque yo creía que era una gran cristiana. Yo pensé que era una buena cristiana. Yo iba a la iglesia, yo cantaba, yo oraba, ¿sí? Pero yo no estaba perdonando a mi padre. Y quizá no fue el mejor padre del mundo. No, no fue el mejor padre del mundo. Pero Jesucristo también murió por él. Y también ha muerto por nosotros. Así que tuve que decirle al enemigo, nunca más vengas a mí a recordarme lo que mi padre ha hecho. Porque yo ahora lo que tengo que hacer es intentar que mi padre conozca a Jesús. Así que fueron muy pocos días después de la boda. Mi padre no murió mayor, tenía una enfermedad pulmonar, le trasplantaron y claro, murió porque su vida no fue demasiado, no se cuidó mucho. Pero recuerdo perfectamente el día de cuando él murió, y esto es para gloria del Señor, ¿eh? No lo cuento es para gloria de Dios. Si yo no hubiera perdonado a mi padre ahora no estaría con el Señor. Recuerdo cuando él murió que me llamó la mujer, él después estuvo con otra mujer y me llamó y me dijo, porque tu padre se muere. Y yo recuerdo, fuimos a Santander, mi hija mayor era bien pequeñita, y fui allí y me acuerdo que él estaba agonizando y yo le di la mano y él estaba, ya me dijeron, le quedan pocas horas, y me acuerdo perfectamente cuando Mario, estábamos allí, le cogió en una de estas que él no podía respirar, que fue consciente y nos miró y estuvimos haciendo la oración de fe con mi padre. Y él reconoció lo que había hecho y cómo se había comportado y él se entregó al Señor. Para gloria de Dios. Pero hermanos, el perdón a los demás es imprescindible para que seas libre. Tú puedes decir, soy muy buen cristiano. Pero hermanos, a veces hablamos de los cristianos de fuera o de los católicos o de... No. Piensa en tu vida. Y pensamos, no, la gente dice que todo lo hace bien. Nosotros también, hermanos, los que estamos aquí. No estoy hablando de la gente inconversa. Estoy hablando de la gente que conocemos al Señor. Y que aunque sabemos que Él ha perdonado nuestros pecados, aún a veces nos cuesta perdonar a nuestro hermano. A nuestro hermano en la iglesia, a nuestro hermano carnal, a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros hijos incluso. Para ellos, para todos ellos, también dice el Señor que volverá a tener misericordia. Dios ya nos perdonó, hermanos. Nosotros también tenemos que hacerlo. Igual ahora, mientras hablamos,
¿Has pensado en alguien? Yo creo que me estáis entendiendo, ¿verdad? Dios dio a su Hijo en la cruz porque te amaba. Jesús en la cruz se entregó porque te amaba. Pero a nosotros también nos toca hacer algo. Cuando aceptamos a Jesús, nuestros pecados son perdonados. Cuando aceptamos a Cristo, no tenemos que recordar el pasado. Tenemos que darle las gracias al Señor porque Él ya lo ha hecho. Y si eres de las personas que a veces nos pasa, ¿no? Que tenemos ese juez en la cabeza que está ahí diciéndonos: no, pero acuérdate, esta sí que es cristiana, pero tú fíjate lo que hiciste, recuérdale a tu mente, que la mente muchas veces es la fábrica de los malos pensamientos. Recuérdale que Jesucristo hizo la obra por ti y ya está hecha, y Él ha vencido. Amén. No podemos amar sin perdonar, hermanos. Es imposible amar sin perdonar. Cuando yo estaba con mi padre, no pensaba en nada hasta que Dios tuvo que abrir mi mente. Yo muchas veces pensaba, bastante que vengo a verte. Fijaros, ¿no? Un cristiano pensar esto. A veces somos así los creyentes, hermanos. Bastante que vengo a verte, bastante que te llamo por teléfono, con lo que tú me has hecho. Cuidado, hermanos. El enemigo nos ataca así también. Y sí es difícil, sí, porque somos humanos. Pero ¿para qué Jesucristo murió? ¿Para qué cuando murió nos dejó al Espíritu Santo? Cuando Él se fue, dejó un Espíritu Santo que es consolador, que es cuidador y que es paciente con nosotros. Por tanto, en esta mañana yo quiero invitarte a que tú reflexiones. Hay diferentes maneras de ver el perdón, hermanos. Si tú eres creyente y has aceptado a Jesucristo, tú ya eres perdonado. Si tú estás decidiendo entregar tu vida al Señor, entonces piensa en lo que te hemos dicho, lo que te he dicho esta mañana, lo que dice la palabra. Él ha muerto por ti en la cruz y los tiempos son de Jesús. Los tiempos son de Dios. No lo alargues más. No lo alargues, porque no sabemos cuándo es el momento, cuándo va a ser la hora. Yo siempre digo que las cosas no pasan por casualidad, hermanos. Nada pasa por casualidad. Si creemos en un Dios poderoso, nada pasa por casualidad. Todo lo que nos pasa, lo que nos va a pasar, ya está escrito. Ya está escrito. Y Jesucristo ha cambiado nuestro corazón cuando Él murió. Hace muchos años, no recuerdo bien la canción, pero en la escuela dominical nos regalaban un librito que había diferentes páginas. La primera era negra, que era nuestro corazón cuando estaba con pecado. La segunda era roja, cuando Jesucristo murió por nosotros. La tercera era blanca, porque Él limpió nuestros pecados. Y la cuarta creo que era o verde esperanza o azul cielo, algo así. Pero era algo que provocaba que ya éramos salvos y que íbamos a pasar la eternidad con Jesús. Otro día os cantaré la canción, ahora no me viene a la mente. Pero sí que el Señor me ha recordado que desde pequeños tenemos que darle a nuestros hijos esta palabra. Porque a veces los pequeños, los adolescentes, los jóvenes, pensamos, es que he pecado y lo que he hecho. Estamos aquí, estamos en la iglesia y luego me voy y igual hago algo que no. Señor te perdona, pero tú tienes que ser consecuente, tú tienes que ser fiel a Dios. Amén, hermanos.